Pues mire, fue una masacre tremenda, dura y violenta. Ha torturado, a garrotazos, le sacaron su lengua, lo hicieron lo que ellos quisieron, porque cuando lo encontramos aquí en este cerco, que yo venía corriendo, porque estaba una prima allí, que es la mamá de ella. Y como solo yo andaba, no dejaban pasar a nadie más. Porque había una muchacha que la habían hecho como ellos querían. No podían que una persona lo viera. Porque la dejaron incomprensible. Quizás usaron de ella. Después de que usaron de ella, quizás hicieron una estaca y se la pusieron en su parte. Y cuando dijeron a levantar, yo les dije, yo me meto, porque me voy a meter, porque es mi familia. Se trataba de la mamá de ella. Murió la mamá, murió una nuera, murió una hija y murió su esposo aquí. Y después de eso me dijeron, usted no puede entrar porque está en malas condiciones, que yo estaba con mi bebé adentro en mi estómago. Tenía 6 meses, pateando 7. Pues de aquí no me mueven, pues yo los vi cuando los levantaron. El rostro de ella, solo el rostro nomás casi se miraban, pero lo que es la cabeza de atrás, es desparcida, no se miraba, más que solo se conocían por el rostro de la cara. Se conocía la nuera, la trine, o sea que la nuera de ellas era Menche, y la hija de ella era la Malia, y la propia mamá era la Trine, y su esposo Israel. Fue en ese mismo tiempo, fue cuando masacraron las enfermeras que están allá abajo. Las enfermeras, esas murieron cuando otra masacre, que siempre en el mismo tiempo fue. Que esas mismas enfermeras, la enfermera Lorena, que Dios en gloria la tenga, ella me quería quitar la niña. Allí en la Guasarca, no mamita, me dijo mi esposo, no se la dé y que no se la dé y que no se la dé, porque si yo se la daba a ella, bien que la niña tal vez no me la hubieran matado, pero a ella sí la mataron. Pues yo corrí, pero cuando llegué yo a la casa del Ciguapate, donde yo vivía, aquí abajo, ya la gran bulla, solo los llegamos a los guerrillos. Cuando dijeron a inspeccionar el cantón para poder entrar la gente. Entonces ya hallamos los cuerpos aquí tirados. Fue una masacre terrible, que nunca pensábamos que la militar o los de orden o la Fuerza Armada, no sé por qué hacían eso con nosotros de mujeres, pues. En ver que tal vez nosotros no sabíamos en ese tiempo de por qué peleaban o qué circunstancias traían. En verdad que fue un dolor tremendo, ¿para qué le puedo decir? Es que aquí nosotros somos nativas, tanto como él, como ella, como yo. Ella es la esposa de él y él es la esposa también, tíos pero parientes, ¿verdad? De retiradamente, porque nosotros por respeto que mi tío Polo tenía, nosotros los acostumbró porque con él los criamos. Mamá no estaba con nosotros, pero los dejaba con la abuela. Los decíamos tíos, vayan donde Julano, vayan donde su tío. Ese era el respeto que los daba a nosotros, pues entonces nos acostumbramos a decirle mi tía Emilia, mi tía Lucía, mi tía Matilde, y todas esas familias, todas éramos familias. Pero habían unos que eran más retiraditos y otros más cerca. Pero quien teníamos más de la mano era ella aquí, porque cualquier necesidad que teníamos, vayan donde la Trine, vayan donde Israel. Solo lo guindábamos aquí. Solamente eso nomás, porque en realidad ha habido una tremendidad que en realidad nosotros no entendemos. No entendemos, y yo hasta la fecha no entiendo, porque yo desde el 80 que hubo esa masacre aquí, yo me quedé sola. Él salió por un lado y yo salí por otro lado. A tenor de que amparada nada, más que solo la misericordia de Dios, que ese es el único que en realidad me ha arropado con su lindo manto. De allí ha rodado, ni mamá, ni esposo, ni hermanos, ni nada, porque todos estábamos separados. Yo me quedaron 8 niños, y de 8 niños, gracias a Dios, ni uno se me murió, pero las circunstancias de que como uno solo sale a trabajar, quedan los hijos solos. Y en verdad, y usted muy bien sabe que en la vida hay de todo un poco. Pues de 22 años me lo mataron en Niloaca. Y de ahí mi hermano, gracias a Dios, que todavía está vivo, que en las Flores vive, ellos lo conocen. Él me trajo para acá, no vámonos y que vámonos y que vámonos y que vámonos. Pues gracias a Dios aquí estoy. Él me ha regalado donde vivir.
Él es su hermano mayor. El hermano mayor. El hermano mayor. Mis dos hermanas viven en Hilo Vasco. Ella solita porque también mi mamá marchó para el cielo.